habitual o qué hacemos típicamente los doctores cuando encontramos un paciente que tiene un problema tiroideo? Típicamente, o como muchos ya sabrán, o como muchos les habrá tocado, o iré platicando durante las siguientes semanas, uh, la característica o el síntoma más clásico de un problema de estos es tener una bola en el cuello. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como doctores recibimos un paciente que tiene una masa en el cuello? Eh, Típicamente, y lo que hacemos siempre es, tiene una masa en el cuello, casi siempre lo primero que hacemos es un ultrasonido, y dependiendo, hablando en particular del ultrasonido, lo clasificamos en diferentes, vemos diferentes características, si los nódulos tienen cierta densidad, si tienen son más altos que anchos, si son irregulares, y vamos sumando puntos, ¿me explico? Si estos puntos nos van dando características, y entonces esta característica se llama TIRADS, que básicamente significa datos radiológicos sospechosos, problemas de tiroides. Si se van sumando puntos, entonces vemos si es valorable o no, o si vale la pena hacer una biopsia o no. ¿Me explico? Algunas veces estos nódulos son nódulos que no tienen absolutamente ninguna característica mala y entonces los podemos seguir vigilando. Cuando hay algunos datos que nos hacen sospechar que pueden tener tumores, entonces vale la pena hacer una biopsia. Y dependiendo de la biopsia, es lo mismo, van sumando puntos. Si las células tienen algunas características de poder tener tumores inciertos o tumores malos, entonces definitivamente hacemos una cirugía. ¿Me explico? Esto es en un tema excesivamente simplificado, cómo hacemos más o menos o cómo normalmente hacemos este diagnóstico, desde que un paciente llega y se encuentra una bolita en el cuello hasta que llegamos a la cirugía. Esto es claro que visto en 3 segundos, ¿verdad? Ahora, esto es lo que normalmente los doctores hacemos, los pacientes están acostumbrados a esto, más o menos vamos haciéndolo y ya tenemos un camino muy bien establecido. Y de repente llega el COVID en diciembre de 2019, cuando empiezan a ser los casos en China, en Wuhan. Y entonces, pues bien a bien nos dicen, empieza a haber crecimiento y en enero empieza a salirse de China y en febrero empieza a haber más casos. ¿Me explico? Y entonces de repente en febrero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice, paren todo el planeta, todos los procedimientos selectivos deben de diferirse y me refiero con procedimientos selectivos, significa procedimientos que podemos programar. O sea, no es una cirugía de emergencia como el que va en el coche y choca y se rompe un pie y hay que operarlo de emergencia. ¿Me explico? Los problemas selectivos, las cirugías selectivas, son esas que normalmente podemos ponerle una fecha y programar y podemos elegir, por eso se llama electivo, porque podemos elegir cuándo podemos hacerlo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo, alto, todos los procedimientos selectivos tienen que diferirse. 1, 2, todos los recursos administrativos, todos los recursos de persona, el recurso en tiempo, todos los recursos que tenemos tienen que ser trasladados para atender a pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque esto está creciendo y los pacientes se ponen mal y muchos lamentablemente mueren y cada día se contagian más. Entonces, 1, paren todos los tratamientos que no sean indispensables. 2, todos los recursos, vamos a hacerlos COVID. Y 3, vamos a diferirlos hasta que tengamos mayor seguridad del control del COVID. Y entonces, yo me acuerdo que al principio cuando nos decían, bueno, probablemente en mayo o junio ya podemos empezar a hacer nuestra vida normal y de repente en junio dijimos, bueno, pues en agosto o en septiembre y ya diciembre y seguimos en mayo del siguiente año y todavía no podemos regresar a nuestras actividades habituales, como esto. Hay cosas muy buenas, por ejemplo, como ahora la cuestión digital se ha hecho mucho más práctica, cosas que deberíamos haber hecho antes, me explico, como tener pláticas como estas. Pero la vida cambió, ¿me explico? Y entonces, lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud es, paren todos los procedimientos. Y dentro de estos procedimientos estaban los nódulos tiroideos o las masas en cuello, o incluso los pacientes que ya habían empezado su tratamiento de cáncer de tiroides o de tumores tiroideos, tuvieron que pararlo, ¿me explico? Por ejemplo, los pacientes que ya se habían operado y tenían que recibir radioactivo, se paró y dijeron, paren todo el planeta, y literalmente así fue. Entonces, esto fue más o menos en diciembre del 2019. En febrero fue cuando la OMS dijo, vamos a parar todos y cada uno de los procedimientos.
Y entonces los pacientes llegaban con nosotros, los doctores, y nos decían, doctor, ¿qué vamos a hacer con nuestros tratamientos? Y nosotros los doctores de igual forma decíamos, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Era un bicho nuevo o es un bicho nuevo y entonces no sabíamos qué hacer, tampoco los doctores, ¿me explico? Y entonces se empezaron a hacer consensos, y uno de estos donde se empezaron a hacer los consensos fue en Europa, porque de Asia, donde se trasladó después, fue a Europa y después de Europa se trasladó a América. Y entonces en Europa dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen o nódulos tiroideos o pacientes que ya están en cáncer de tiroides acerca del riesgo que tienen, de cómo los vamos a tratar, de cómo los vamos a ver y cómo vamos a seguir con su procedimiento? Entonces, lo primero que dijo la Organización Mundial de Salud es, ¿qué es lo que tienen que informar ustedes como doctores a sus pacientes? Uno, que todas las decisiones que estamos tomando, como esto de decir paren los tratamientos selectivos, son decisiones basadas en un juicio muy cuidadoso. Es decir, para poder nosotros decir paren los tratamientos es porque ya lo pensamos 1000 veces. No es porque se nos ocurrió de primera instancia y dijimos ahorita, ya es lo primero que se me ocurrió. No. Es un consenso muy juicioso. Después, es un consenso y es cautelosamente calculado. ¿Por qué? Porque lo que dijeron fue, es más riesgoso que ahorita los pacientes que tienen que tener un tratamiento o que ya están en un tratamiento y tienen que seguirlo, se puedan infectar y entonces puedan tener COVID y vayan a terminar en un hospital y se vayan a morir, que el esperarnos y decir, vamos a tener un poquito de paciencia y entonces vamos a ver qué pasa con estos pacientes. ¿Me explico? Evidentemente, una cosa súper importante era evitar el riesgo innecesario de contagio. Por eso una de las cosas más importantes era vete a tu casa, guárdate en tu casa y entonces trata de evitar el contagio con la demás gente. Y evidentemente lo que nos decía la OMS también es, ahora, también tenemos que individualizar cada uno de los casos. Nosotros como doctores tratamos pacientes, no tratamos enfermedades. Es decir, cada vez que entra un paciente por la puerta de mi consultorio, aunque tenga 10 pacientes que haya visto el mismo día por cáncer de tiroides, cada uno de los pacientes es un caso individual. Entonces, cada uno de los pacientes y cada uno de los casos se tiene que individualizar en cada uno de los temas. ¿Me explico? Y lo que nos decían es, ¿cómo voy a saber entonces, cómo voy a individualizar estos casos? ¿Cómo sé si este paciente es urgente o no? Bueno, traten de mantener cualquier cantidad de consultas a distancia, manejo online, los estudios que puedan ser online, las consultas que puedan ser online. Evidentemente no es lo mismo que tocar a un paciente, que platicar con él, que revisarlo, pero en medida de lo que se pueda hay que favorecer la distancia social para poder evitar que vaya a haber contagios y estos contagios se sigan desplegando. Entonces eso fue lo que nos dijo la OMS a nosotros como doctores. Nosotros como doctores dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hacerlo. Y de igual forma, entonces una vez en América, y este es un artículo que salió de la Asociación Americana de Tiroides, a una de las revistas más importantes acerca de problemas tiroideos en el planeta, y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes? Me explico. Y entonces se hizo un consenso en Arizona sobre los grandes centros donde ven cáncer de tiroides en Estados Unidos, por lo menos. Y entonces este grupo lo que dijo fue, ok, vamos a ver a quién tenemos que hacerles biopsias de tiroides y para eso vamos a ver cuáles son los pacientes que tienen riesgo o los pacientes que tienen menos riesgo. Esto fue en abril, la semana que les decía, en febrero fue cuando nos dijeron, paren todo. Pasó marzo y entonces en abril dijeron, bueno, no podemos parar todo y los pobres pacientes tenerlos en ascuas, me explico. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, a ver, vamos a hacer procedimientos lógicos. Toda la gente, de la gente que llega con nódulos en la tiroides, el 90% de los nódulos no tienen síntomas, o sea, no tienen absolutamente ningún problema más que una bola en el cuello. La gran mayoría de la gente se le encuentran o porque fue al doctor y le dijeron, o porque alguien o se tocó y se encontró una bolita, pero no tiene dolor, no tiene problemas, no se siente nada, nomás dijo, ahí tiene una bola. Ok, 90% son asintomáticos. Ahora, de esos nódulos, el 90% de los que tenemos que biopsiar, benignos. Esto es una gran fortuna. ¿Me explico por qué? Pues porque casi todos son benignos. Ahora, ¿qué pasa con el otro 10%? Esa es la razón típica del por qué nosotros como doctores estudiamos a todos.
aunque el 90% son asintomáticos y son benignos, lamentablemente hay un 10% que tienen tumores y esos pacientes nos obligan a estudiar a todos. Y entonces decíamos, bueno, ok, de ese 10%, que son pocos pacientes, pero tienen un problema, el 90% de los cánceres son cánceres bien diferenciados. ¿Qué significa bien diferenciados? Que son o cánceres papilares o cánceres foliculares, y eso se refiere propiamente al tipo de células que encontramos. Y bueno, sabemos que estos tumores típicamente tienen un buen pronóstico, la mortalidad es menos del 1% y que además son enfermedades que tienen una progresión lenta y sobre todo que es una progresión muy predecible. Cuando nosotros como doctores vemos enfermedades, lo que queremos es poder predecir qué es lo que va a pasar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces yo como doctor le puedo decir a mi paciente qué vamos a hacer y entonces eso crea mucho menor incertidumbre. Si yo sé que casi todos son benignos, si yo sé que los que son malos tienen un pronóstico bueno y una evolución lenta, entonces puedo decirle a los pacientes, no se preocupen, vamos a mantenerlos en vigilancia y una vez que esto del COVID vaya bajando, entonces empezamos a retomar de nuevo los estudios de los pacientes, las consultas presenciales con los pacientes y los exámenes que tenemos que hacer. ¿Me explico? Y esto parece un poco a la ligera, pero simplemente el decir, vamos a esperarnos, fue una cuestión, una decisión difícil para poder tomar. ¿Me explico? Muchas veces el no hacer nada ya es tomar una decisión. Entonces, esto fue el consenso que dijeron en Estados Unidos y este fue el primer consenso que se hizo de largo, de varios hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, que fue la clínica de tiroides de la Asociación Americana. Bueno, y entonces dijeron, bueno, muy bien, entonces vamos a esperarnos. Y entonces dijeron, bueno, ¿y a quién sí tenemos que ver urgentemente? Porque seguramente va a haber pacientes que no se pueden esperar. ¿Me explico? Y entonces dijeron, ok, es verdad, hay pacientes que sí tenemos que ver, a pesar del COVID, a pesar de las infecciones, a pesar de que los hospitales están llenos, ¿a quién sí tenemos que ver? Entonces dijeron, ok, lo más importante, uno, aquellos pacientes que tienen síntomas de compresión. ¿Qué significa síntomas de compresión? Si yo tengo una pelotita en el cuello y esta pelotita empieza a crecer, ¿me explico? Empieza a comprimir las estructuras de alrededor. Puede ser que un nódulo o una lesión sea pequeña, pero esté pegada junto al esófago y entonces cada vez que yo quiero deglutir algo, cada vez que yo quiero tomar mi café, este nódulo me impide poder deglutir y entonces como me impide deglutir tengo síntomas de compresión, tengo algo atorado ahí en el cuello, ¿me explico? Esto se llama disfagia. Disfagia significa que no puedo comer adecuadamente porque algo me obstruye la deglución, el tragar. Y el otro síntoma es la disnea. La disnea significa que no puedo respirar o que siento que me falta el aire. ¿Me explico? Y entonces, además, esta disnea era una cuestión sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un nódulo o un tumor o un crecimiento, no me deja respirar y además me da COVID, entonces sí voy a tener un problema. ¿Me explico? Si además de que no puedo respirar porque me da una infección en los pulmones y mis pulmones están afectados, si además de eso la vía aérea por donde estoy respirando está comprimida por un tumor, entonces me meto en problemas serios. Entonces dijeron, lo más importante es cualquier paciente que tenga un nódulo tiroideo o una masa tiroidea y tenga dificultad para respirar, entonces tienes que tratarlo. Con todo lo que eso signifique, con el tener que atenderlos con vestidos de astronautas, así tiene que ser, ni modo. ¿Me explico? Esos pacientes tienen que atenderse y tienen que atenderse pronto. ¿Ok? Eso era lo más importante, los datos de compresión. El otro era los pacientes que tenían una velocidad de crecimiento acelerada o una velocidad o una progresión acelerada. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Puede ser que yo tuviera una bola y esta bolita creció aceleradamente, o esta sigue igual, pero me están empezando a salir más bolas en otras partes. ¿Me explico? Está progresando la enfermedad o está creciendo la enfermedad, y esto típicamente es algo que empieza a crecer
poco a poco, pero si lo hace de forma acelerada, hay que atenderlos de forma veloz. ¿Me explico? Y el otro eran los pacientes, si ya dijimos que el 90% de los tumores son tumores bien diferenciados, que básicamente son cáncer papilar y cáncer folicular. Pero también existen otros tipos de tumores, el otro 10% que son el cáncer medular o el cáncer anaplásico, ¿me explicó? Que afortunadamente también son mucho menos, pero estos tumores son tumores mucho más agresivos. ¿Cómo sé si tengo un cáncer medular? Casi siempre están relacionados de forma familiar. Es decir, hay algún familiar que ya supo que tuvo un cáncer medular. Y otro es, hay una medición que se hace en sangre que se llama calcitonina. Es un desecho de este tipo de células medulares. Y entonces me medían la cantidad de calcitonina. Típicamente los niveles de calcitonina son muy bajos. Pero decían, si tengo más de 10, puedo pensar que puede ser un tumor medular y entonces vale la pena hacer una biopsia. O si tengo más de 100 picogramos, entonces vale la pena hacer la cirugía porque significa que este tumor está creciendo rápidamente y como estos tumores son de una agresividad mucho más elevada, entonces vale la pena operarlos en primera instancia. Si no tenía datos de compresión, no tenía un crecimiento acelerado y aparentemente un tumor bien diferenciado, como es en el 90% de los casos, entonces me puedo esperar. ¿Ok? Como esta pobre chica que tenía una masa enorme y entonces, pues esta pobre chica, la masa le comprimía el cuello y entonces teníamos que operarla, ¿me explico? Bueno, entonces, ya vimos lo que dijo la OMS, que dijo primero, vamos a esperar, ¿ok? Después, ¿cuál es la justificación de esperar? Y dijeron, bueno, a los que no pueden esperar son estos pacientes que tienen estas características. ¿Me explico? Ahora, ¿qué fue lo que nos empezó a preocupar a nosotros como doctores, en particular a los pacientes con cáncer de tiroides? ¿Me explico? Dijimos, ok, el cáncer papilar, que ya dijimos que es un cáncer bien diferenciado, es un cáncer, es el cáncer más frecuente de tiroides, ¿me explico? Pero hay algunos factores de riesgo que nos preocupaban. Por ejemplo, desde 2015 se encontró que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de tiroides papilar. ¿Me explico? Y después nos dicen, ahora en todas las enfermedades, los pacientes que tienen COVID y tienen riesgo de tener una enfermedad grave son los pacientes mayores de 60 años, por eso son los primeros que se vacunan, los pacientes que tienen hipertensión o que tienen alguna comorbilidad como la diabetes, pero también los pacientes obesos. ¿Me explico? Y entonces dijimos, oye, pero pues ¿cómo si los pacientes obesos además tienen riesgo de tener otras cosas? ¿Me explico? Y entonces lo que sabemos es, desde 2015 encontraron que 1 de cada 6 pacientes con cáncer papilar de tiroides está asociado a sobrepeso u obesidad. De estos pacientes, 2/3 partes, o sea, el 60%, que es muy alto, cuando tienen cáncer papilar mayor de 4 centímetros, sabemos que está relacionado a obesidad. Y esto es una cuestión un poco lógica. Si yo tengo grasa en el cuerpo y es excesiva y entonces mi cuello se disimula con la grasa, puede ser que un nódulo que yo tuviera no lo encuentro hasta que el nódulo es verdaderamente grande. ¿Me explico? Y entonces por eso se empezó a relacionar además con tumores grandes. Vimos que además el riesgo de obesidad me da 1.3 más veces que el resto de la población de tener un cáncer papilar y hasta 5 veces más de tener un tumor mayor de 4 centímetros. Vimos que también los pacientes obesos ahora con el COVID tenían mucho mayor riesgo de llegar a tener que necesitar o un ventilador o tener que llegar a terapia intensiva por los datos de inflamación crónica. Y esto es lo que está también relacionado con pacientes con COVID. ¿Me explico? Y entonces dijimos, nosotros como doctores dijimos, bueno, entonces los pacientes con cáncer de tiroides, específicamente pacientes con cáncer de tiroides, ¿tienen más riesgo o no tienen mayor riesgo de padecer COVID? ¿Me explico? Y entonces dijeron, por ejemplo, los hipertensos y los obesos y los diabetes, ellos sí tienen mayor riesgo de padecer COVID y de padecer COVID grave. Y entonces nosotros como doctores que vemos pacientes con cáncer de tiroides dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los pacientes de cáncer de tiroides? ¿Tienen mayor riesgo o no? Y entonces, como toda la medicina, tuvimos que dedicarnos a hacer investigación. Y entonces, este es un artículo que salió en el Journal de Europa, en las revistas de Europa de endocrinología. Y entonces dijeron, ok,
vamos a estudiar si realmente los pacientes con cáncer de tiroides tienen o no tienen mayor riesgo. Y entonces estudiaron dos grupos de pacientes. Uno, los pacientes que tenían masas en el cuello, nódulos en la tiroides, y no tenían diagnóstico, o sea, que por cualquier razón no habían empezado su estudio y llegó la pandemia y seguían sin estudiarse porque todos les dijeron, espérate, no puedes venir al hospital. Y los pacientes que ya sabían que tenían cáncer de tiroides y estaban esperando una cirugía, o ya los habían operado y estaban esperando yodo radioactivo, o ya estaban en tratamiento y seguían esperando ver sus controles oncológicos y controles endocrinológicos. ¿Me explicó? Y después de hacer un análisis extenso de varias universidades y varios hospitales, el análisis se hizo en Suiza, en Chipre, en Italia, en Alemania, en muchos lugares de Europa, dijeron, ¿no? Los pacientes que tienen nódulos de tiroides o los pacientes con cáncer de tiroides controlados no tienen mayor riesgo de padecer COVID. ¿Me explico? Es decir, están exactamente igual que el resto de la población. Si tú eres mayor de 60 años, tienes riesgo. Si tienes obesidad, si tienes hipertensión, tienes riesgo. Pero no tienes un riesgo aunado por tener o nódulos tiroideos o por tener un cáncer de tiroides. ¿Me explico? Entonces, decían, si es probable, difiere tu tratamiento, vamos a posponer el tratamiento. Y entonces dijeron, en casos selectos, que es lo que ya platicamos, los pacientes que tienen disnea, los pacientes que tienen disfagia, los pacientes que tienen crecimiento acelerado, que tienen progresión acelerada, o aquellos que tenían antecedente familiar de un cáncer medular de tiroides. Entonces a ellos sí valía la pena decirles, ok, dependiendo de cada caso y dependiendo de cada una de las especificaciones individuales, tú sí vale la pena o que vayas a ultrasonido o que vayas a hacerte tu biopsia o que te necesites un gamagrama y en casos muy específicos o cirugía o tratamiento de yodo radioactivo. ¿Me explico? Si no cumplía con ninguna de estas características, como les comenté, las que vimos antes, pues entonces dijeron, espérate, ¿por qué? Porque no tienes mayor riesgo de padecer COVID solamente por tener nódulos o por tener cáncer de tiroides, lo cual significa que puedes esperar. ¿Ok? Y entonces dijeron, bueno, ok, ya sé que sí me puedo esperar. ¿Cuáles son los pacientes que tengo en tratamiento y que vale la pena individualizar cada uno de estos casos? En general, cualquier paciente con cáncer, con diagnóstico de cáncer, tenía 3.5 más veces el riesgo de llegar a una terapia intensiva. Es decir, sabemos que uno de los problemas que vemos ahora con el COVID es, depende mucho del sistema inmune de cada persona y depende mucho de la reacción de economía inmune que tiene cada persona para saber cómo iba a responder al virus. Es decir, una persona que probablemente es una persona joven, que hace ejercicio, que no tiene enfermedades, que come bien, que duerme bien, que tiene un sistema inmunológico, puede ser que se infecte y ni siquiera se entere. Ese es el problema. Esa persona estaba contagiando si no se ponía un cubrebocas o si no se iba a su casa. Los pacientes que tienen cáncer, sabíamos que esos pacientes tenían mayor riesgo de poder llegar a tener una infección grave. ¿Me explico? Eso es en general. No me refiero en particular al cáncer de tiroides, sino en cáncer en general. ¿Me explico? Después vimos que los pacientes con cáncer de tiroides papilar o folicular, que son los cánceres bien diferenciados, no tenían mayor riesgo de enfermarse. ¿Quiénes son los que también sí tenían riesgo de tener un mayor riesgo de COVID? Los pacientes que estaban en quimioterapia. Afortunadamente, los pacientes de cáncer de tiroides, raro es el que tiene que llegar a quimioterapia, y esto es cuando tenemos enfermedad metastásica o enfermedad metastásica que no responde a yodo radioactivo. Pacientes con tratamientos biológicos, como los inhibidores de sinasas, como el lenvatinib, este tipo de tratamientos se dan también cuando hay enfermedades que tienen una progresión muy alta, que tienen metástasis en diferentes lugares y que además típicamente no responden al yodo radioactivo. Esto debe ser de los pacientes con cáncer de tiroides menos del 3%, que eso es bueno, porque además son enfermedades ya muy avanzadas que responden poco al tratamiento local. Pacientes con antecedente de radiación externa, y radiación externa me refiero a los que van a la máquina y se tienen que irradiar,
no el yodo radioactivo. El yodo radioactivo, aunque es un tipo de radiación, es un tipo de radiación muy selectiva, que es básicamente solo para las células tiroideas. Y pacientes con comorbilidades. ¿Qué me refiero a comorbilidades? Significa que tienes más enfermedades. O sea, además de que tengo el tumor en la tiroides o tengo cáncer de tiroides, además de eso tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo cualquier tipo de enfermedad. ¿Me explico? Estos son los que tienen mayor riesgo de padecer COVID. ¿Me explico? No significa que se fueran a morir más rápido o que tuvieran que llegar a un ventilador. Simplemente tienen mayor riesgo de contagiarse de COVID. ¿Me explico? Y entonces dijimos, bueno, ya vi que la gran mayoría de los pacientes sí se pueden esperar. Ahora, los que no se pueden esperar, ¿a quién tengo que hacer una cirugía básicamente de emergencia? No de emergencia, es decir, lo puedo programar, pero es al que no puedo esperar. Y entonces teníamos que meternos a operar, así como ven, con caretas, aparte, fue una cosa, también un aprendizaje para nosotros como doctores, porque nosotros como doctores teníamos que aprender a operar con doble guante puesto, con doble bata, muriéndonos de calor y sudando. A mí me tocó empezar a operar pacientes y las caretas se llenaban de sudor y entonces literalmente, el sudor empezaba a subir y entonces tuvimos que aprender a manejar esto, me explicó, porque eran cosas que nosotros como doctores tampoco estábamos acostumbrados. Aquí dijimos, ok, ¿quién de los pacientes que tienen masas en el cuello o tienen diagnóstico de cáncer de tiroides, a quién sí tengo que operar? Okay. Ya habíamos dicho que los tumores que tienen un crecimiento rápido, tengo que hacer una cirugía y es una cirugía que típicamente no podía esperar tanto tiempo. A los pacientes que tenían disnea, es decir, les faltaba el aire, o estridor, y estridor se refiere a que se oye cómo entra y sale el aire de la tráquea. Eso es estridor. Los pacientes que tienen estridor. Los pacientes que tienen nódulos tiroideos y disfonía significa ronquera. Muchos ya sabrán esto, pero cuando tengo las cuerdas vocales, mis cuerdas vocales vibran. Si por alguna razón, por la compresión del nódulo o porque el tumor está tomando el nervio, uno de estas cuerdas vocales se mueve, pero la otra no, entonces significa que pasa menos aire a mis pulmones. Y entonces tengo mayor riesgo de que si me da COVID pueda enfermar más porque no entra la misma cantidad de aire. Pacientes que tuvieran metástasis locales corroboradas, y corroboradas significa que me hicieron una biopsia y vamos a decir, tengo una metástasis porque tengo un ganglio en el cuello, tengo un ganglio en otra parte, y le hago una biopsia y los patólogos me dicen, sí tengo una patología metastásica, o aquellos que tenían ya diagnóstico de tener cáncer medular o anaplásico. En estos casos, no nos podíamos esperar. Teníamos que meternos a operar con todo el riesgo que significaba para el paciente y todo el riesgo que significaba también para los doctores, las enfermeras, los técnicos. Lo que teníamos que hacer es operarlo. Y ahora, es súper importante seguir recalcando que en cada uno de los casos tenemos que individualizar cuál es el riesgo de operar y cuál es el beneficio de hacerlo, o cuál es el riesgo de esperar y el beneficio de esperar también, ¿me explico? En cada uno de los casos tenemos que individualizar cada uno de estas enfermedades. Entonces ya dijimos, bueno, pues vamos a esperarnos los que sí se pueden esperar, que son el 90% de los pacientes, el 10% de los pacientes que no se pueden esperar, vamos a operarlos. ¿A quién tenemos que operar además todavía mucho más rápido, que son básicamente estos pacientes? Y entonces dijimos, ok, si los tenemos que operar, ¿qué hacemos? Y entonces se crearon diferentes protocolos en los hospitales. Se crearon los hospitales COVID, que los hospitales COVID solo atienden pacientes con COVID, nada más. Oye, es que yo llego porque se me rompió un pie, porque tengo... No, tú no tienes COVID, tú vete para otro hospital. Los hospitales que eran no COVID, que son los hospitales que típicamente no veían absolutamente no solamente no pacientes con COVID, sino no veían ningún problema respiratorio, no veían ningún problema que pudiera ser infeccioso de vías respiratorias. Y entonces aquí se atendían todos los que se fracturaban, los que tenían algún otro problema, algún otro tipo de cáncer, ahí los veíamos. Y los hospitales mixtos, que literalmente eso es. Y les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, donde yo trabajo, en el Hospital Ángeles, se puso una pared literalmente de tabla roca para poder hacer como si fuera un hospital. Dentro del mismo hospital se dividieron físicamente para que ni siquiera los pacientes se encontraran en los pasillos, para que los doctores
no podíamos entrar a un área que no nos correspondía, para que las enfermeras no tuvieran que cambiar de un área y de otra, y los pacientes que estaban en área COVID era como si estuvieran en un hospital aparte. ¿Por qué? Porque no podíamos tener el riesgo de que se fueran a encontrar en el elevador, de que se fueran a contagiar unos con otros. ¿Me explico? Entonces los hospitales mixtos era verdaderamente un problema porque les voy a dar un ejemplo. Yo para poder entrar cerraban por ejemplo una puerta y donde la puerta donde normalmente entrabas, pues tenías que darte toda la vuelta, pues si no querías encontrarte con los pacientes con COVID. O cuando se hicieron las divisiones, pues tenías que esperarte a que si un paciente tenía que entrar, pues ni modo, tenías que esperarte a que pasara, sanitizaran todos los pasillos, sanitizaran todos los quirófanos, y entonces poder yo entrar al procedimiento que seguía, ¿me explico? Se hicieron protocolos muy estrictos pensando en cuál era la mejor forma de no contagiarse y de no tener riesgo de contagiarse. Y los doctores que nos dedicamos a ver pacientes con COVID, tuvimos que, pues, más o menos tener que hacer un protocolo de decir, bueno, vamos a suponer que ya hay un paciente que tiene un nódulo tiroideo o un cáncer de tiroides y tiene alguna de las características por las cuales sí lo tengo que meter a operar, ¿ok? Y entonces decíamos, bueno, además de eso, ¿tiene síntomas de COVID o no tiene síntomas de COVID? Si tenía síntomas de COVID, pues tenemos que hacerle pruebas, como vemos aquí, PCR de SARS-CoV-2, que así es la prueba, la prueba del hisopo, que es horrible porque te pican y sientes como que te taladran el cerebro. Y si era positivo, teníamos que valorar si valía la pena operar al paciente con COVID o no, ¿me explico? Y aún después, aunque no tuviera COVID, teníamos que ver el riesgo de que se pudiera contagiar con COVID. Y entonces nos metíamos a operar, bueno, nos metemos todavía, mucho menos ahora afortunadamente, pero todavía nos tenemos que meter a operar, así como nos ven vestidos de astronautas, para poder evitar el riesgo de contagiarnos nosotros como doctores, de contagiar al resto de la población y que además el paciente que ya tenía una patología, vamos a decir, como de tiroides y además necesitaba la cirugía, pues que no fuera a tener una complicación pulmonar, ¿me explico? Entonces esto fue lo que tuvimos que hacer y estos son los protocolos que más o menos seguimos. ¿Cómo operamos? Así como, soy yo, esta es mi anestesióloga con quien operé el día de hoy, entonces teníamos que vestirnos o tenemos que vestirnos todavía con trajes completos, tratando de evitar el contagiarnos, tratando de evitar de tener contagios al resto de los pacientes. Y entonces, pues tuvimos que aprender a hacerlo, a operar con gogles, con doble careta, con cubiertos de los pies a la cabeza, doble guante, doble bata, muriéndonos de calor. Y les voy a decir una cosa, yo me metí a operar, normalmente tenía a veces que estar 3, 4 horas en el área, pero mis compañeros doctores y enfermeras que están 8, 10 horas por turno todos los días. Tengo amigos que trabajan en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y llevan un año haciendo esto todos los días. No tengo otra cosa más que respeto por ellos. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera y no tengo otra cosa más que respeto por la gente que sigue haciendo esto. Así fue como tuvimos que hacer esto. Y así es como seguimos haciendo esto. Ahora, claro que a la gente le da mucha ansiedad decir, bueno, yo sí tengo un nódulo, ya sé que no tengo ninguno de estos problemas ni riesgos, pero entonces, ¿cuándo me van a atender? ¿Me explico? Y ahora lo que vemos es, ¿qué es lo que voy a hacer con estos pacientes? O sea, ya pasó un año, en México afortunadamente la curva finalmente está descendiendo, en los hospitales cada día tenemos menos pacientes y cada día los pacientes los tenemos mejor controlados. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Sabemos también ahora que el COVID afecta a la tiroides. Dentro de todas las patologías, ¿se acuerdan que decían el COVID es una enfermedad respiratoria, pero también puede dar diarrea, pero también puede causar trombosis, pero también puede causar enfermedades neurológicas? Y lamentablemente vimos que también puede causar enfermedad tiroidea. La inflamación crónica del COVID vimos que puede causar tiroiditis y hasta una tercera parte de los pacientes que llegan a tener COVID vemos que tienen afección tiroidea. Si además de esto tengo un nódulo, pues con mucho mayor prevalencia voy a tener que vigilarme pronto y voy a tener que atenderme pronto de mi problema tiroideo. Y entonces dijimos, bueno, ya vimos qué pacientes pueden esperarse, qué pacientes no se pueden esperar, qué pacientes tienen que operarse en emergencia, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a proteger a nosotros los doctores, cómo vamos a proteger a los pacientes. Y ahora, después de un año y pedazos, cuando esté empezando a bajar la incidencia de COVID,
Bueno, ¿qué dice otra vez la OMS? La OMS hace un año nos dijo, no había nadie. ¿Qué nos dice hoy? Y esta es la recomendación que sacaron justamente en marzo de este mismo año, de 2021, y dijeron, ok, ahora que ya no se cancelen las citas médicas que sean necesarias, ¿ok? Y lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es, tenemos que explicarle a los pacientes ahora cómo protegerse y cómo vamos a seguir estudiándolo. Entonces, lo primero, hay que evitar reducir los riesgos de contagio. ¿Esto qué significa? Seguir con la sana distancia, seguir lavándome las manos, ponerme el cubrebocas, estar en lugares aireados, no tener que salir si no tengo que hacerlo. Evidentemente, si ya me toca ponerme la vacuna, ¿ok? Eso es lo que tengo que hacer todos los días. Ahora, si tengo que ir al doctor, ¿qué es lo que voy a hacer? Y normalmente lo que nos dicen es, uno, voy a evitar mi riesgo. Dos, voy a hablar por teléfono, voy a saber cuáles son las especificaciones de cada uno de los lugares. Por ejemplo, el hospital donde yo trabajo, nos dicen que venga la persona solo que se va a atender, nada más. Si por cualquier razón tiene que venir acompañada, que venga con una persona. Porque, y les digo, y me toca muchas veces, yo en mi consultorio tengo un sillón, porque muchas veces viene alguien conmigo a consulta y vienen 16 personas. Perfecto, está muy bien, cuando no haya COVID. Cuando hay COVID, ni modo, tiene que venir o la persona que tiene que atenderse o acompañada de una sola persona. Nada más, ¿ok? Si es posible utilizar una tecnología en la cual puedo atenderlo a distancia, mejor. Algunas veces es, por ejemplo, tengo que ver a mis pacientes para saber cómo están sus hormonas tiroideas, cómo está su tiroglobulina. Probablemente no tengo la necesidad de verlo físicamente. Me lo puede mandar por correo, podemos hacer en un Zoom. Um, si es que tengo que ver a mi doctor, voy a hacer esto, voy a ver la normativa local, ponerme mi mascarilla, tratar la sana distancia y entonces poder ver a mi doctor para que me diga qué es lo que sigue con mi caso. Esto es básicamente lo que hemos aprendido en todo este año de COVID. Sé que muchas veces es difícil decir, espérese, no se angustie, no se preocupe, pero ya saben cuáles son los datos ahora por los cuales no tendría que esperarme o por los cuales tengo que atenderme de forma rápida. Y sé también que ahora, que ya están empezando a disminuir las infecciones por COVID, cómo puedo cuidarme si es que tengo que ir a ver al doctor o si tengo que hacerme mis pruebas o si tengo que empezar a tomar mi tratamiento. Pues esto es la breve resumen que quería platicarles. Y, y creo que es lo más relevante. Seguramente mi maestro Manuel Acuña y Ernesto les platicarán ya sobre propiamente la cirugía, sobre los problemas específicos de cada uno de las enfermedades, de los diagnósticos. Pero esto es básicamente lo que tenemos que cuidar entre el cáncer de tiroides o las enfermedades tiroideas y el COVID. Más nada. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues aquí sí tuvimos una excelente información sobre el COVID, que este año hemos estado realmente, bueno, ya es un poquito más de un año que hemos Sí. estado conviviendo con este virus y a los pacientes pues les causa mucha angustia el hecho de tener el diagnóstico y tener que esperar. Entonces, por eso Así se nos hacía importante que ahorita la explicación que usted nos dio está muy, bueno, es muy entendible para nosotros que no sabemos mucho de medicina, está muy entendible y así nos da un poquito más de tranquilidad. Nosotros siempre les decimos, si el doctor te dice espérate y se puede esperar en la mayoría de los casos, es mejor. Y aunque ahorita ya están bajando mucho las infecciones y los contagios, aún así todavía se está tratando de solamente las cirugías que sean como más urgentes, ¿no? También tenemos la parte que les entra mucho la angustia por el yodo, que ahorita no hay citas y normalmente no tenemos la capacidad de cumplir con darle a todos los pacientes en tiempo y forma el yodo en las instituciones de salud como es el IMSS, el INCAN, nutrición. es. También la parte del seguimiento endocrinológico, que les causa también mucha angustia, que las citas se las estuvieron cancelando y hay pacientes que tienen más de un año sin ninguna revisión, ¿no? Pero bueno, Sí. muchas gracias, doctor. Todo esto es muy interesante y le agradecemos, la verdad, haber aceptado esta charla con nosotros esta tarde. Luego con todo gusto. Gracias, doctor. A ver si pueden, prender sus cámaras todos para sacar una foto y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, la pueden escribir
o si alguien le quiere hacer alguna pregunta directamente al doctor, pueden levantar la mano y abrimos el micrófono, por favor. Pero bueno, primero vamos a sacar la foto. Todos los que puedan abrir su camarita. Ahora sí. ¿Listo? Digan whisky. A la otra. Aquí está. Listo. Gracias, chicos. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor, porque creo que por ahí no hay ninguna. Ah, sí hay aquí algunas. Sí, dice aquí Lupita Beltrán, tiene la duda por la vacuna. Me imagino que si ponerse la vacuna o no, la respuesta es sí. Aunque uno tenga problema tiroideo o de cáncer de tiroides o hipotiroidismo, la prevalencia de la enfermedad es igual que el resto de la población. Entonces, sí vale la pena ponerse la vacuna. Y lo que nos pregunta mucha gente es, bueno, yo sé que la Pfizer y la Moderna son un tipo específico de vacuna, y está también la de AstraZeneca y la CanSino y la de Sputnik, y unas tienen diferentes tipos de efectividad. El punto es, pónganse la vacuna que les toque, la que haya. Hay unas que tienen más efectividad que otras, pero todas tienen efectividad arriba del 70 o 80%. Entonces, sí, pónganse la vacuna, pónganse la que les toque y cuando les toque, punto. Es mucho más, mucho mejor tener un 70% de efectividad que tener un cero de efectividad, porque no me puse la vacuna. A mí me gustaría preguntar, Sí. ahorita que mencionas de la vacuna, yo estoy unos cuantos días entre mi segunda cirugía de cáncer de tiroides. Entonces, Sí. es la vacuna, pues, ya me tocaría a mí en estos días. Sí, o sea, la pregunta es si vale la pena que se vacune si está cerca de la cirugía. Sí, mañana. Sí. Es que está muteado. Sí, yo creo Ok. que se le... Sí, es correcto, es eso. Ok. Estas vacunas son unas vacunas nuevas. Estas vacunas, además la de Pfizer y la de Moderna, no existía este tipo de vacuna, que es una vacuna en el cual se hace por ARN recombinante. Entonces lo que hemos hecho es traspolar la información de vacunas similares. Me explico, porque no tenemos estudios a largo plazo. Estas vacunas se inventaron hace 6 meses y entonces no tenemos estudios de qué va a pasar en 6 meses, en un año, en 2 años. ¿Me explico? Pero entonces los traspolamos a vacunas de otras formas y de otros tipos. Y lo que decimos es, si uno tiene una cirugía o va a tener una cirugía, el lapso que uno tiene que esperar son 2 semanas. ¿Por qué? Porque normalmente en lo que me ponen la vacuna y en lo que empiezo a hacer anticuerpos y tengo una reacción, normalmente tardan 2 semanas. La reacción más grande me va a dar en las primeras 72 horas, que es cuando la gente puede tener un poco de fiebre o síntomas respiratorios o dolor articular, ¿sí me explico? Entonces lo que nos recomiendan es, si voy a tener un procedimiento, si me van a operar, me espero 2 semanas. Es decir, me vacuno y en 2 semanas me opero. Si por cualquier razón decía, es que estoy esperando mi cirugía hace un año y me van a operar, opérese. Una vez que se opere, 2 semanas después se puede poner la vacuna. Perfecto. Muchísimas gracias. Si gusta, le ayudamos a leerlas, Doc. Ah, ya se fue. A ver. Porque, bueno, está aquí una pregunta de Magdalena Ábalos. Está preguntando, Sí. doctor, ¿qué tan vulnerables estamos para regresar a trabajar? Y más si estamos expuestos a gente con COVID. Sí. El riesgo ahora va disminuyendo mucho. En la Ciudad de México, por lo menos, o en el resto de la República, ha disminuido notablemente. Sí, seguimos teniendo riesgo de poder infectarnos. ¿Me explico? Ahora, si una persona ya se vacunó, tiene dos cosas buenas, 2 factores benéficos. Uno, tiene menos riesgo de infectarse. Y 2, si me infecto, típicamente va a ser menos grave mi enfermedad. ¿Me explico? Entonces, sí, el riesgo todavía existe. Es mucho menor. Es mucho menor si me vacuno. Por eso dicen, aunque ya esté vacunado, lo que tengo que hacer es seguir poniéndome mi cubrebocas, tengo que seguir teniendo sana distancia, tengo que seguir lavándome las manos y ponerme gel. ¿Me explico?
Entonces, el riesgo es menor, sí, pero no por eso significa que tengamos que ya, ¿qué es lo que le pasó, por ejemplo, en la India? De verdad horrible, en India quitaron las restricciones muy rápido y les vino una segunda ola horrible y entonces tuvieron mucho mayor muertos que la primera vez. Por esa razón no podemos decir ya China libre y entonces váyanse todo lo que ustedes quieran. Y luego aquí hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Dice Sí. doctor Sandra García, ¿qué tan progresivo puede ser un cáncer papilar? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que sea de una etapa temprana a una etapa avanzada? Ok. No, la respuesta es no lo sabemos a ciencia cierta. O sea, no le podemos saber en qué tiempo tengo un nódulo y ese nódulo hace una metástasis a un ganglio o tengo un nódulo y se hacen dos. No existe un tiempo o un lapso en el cual yo puedo decir un mes o en 2 meses. ¿Me explico? Lo que sabemos es que es una progresión lenta. Hay gente que puede tener esto durante años y progresa de una forma lenta. Hay gente que tiene un nódulo y va creciendo lentamente. Lo que sabemos es que el 90% de las enfermedades por cáncer de tiroides son bien diferenciados. Y bien diferenciados significa que tienen un crecimiento lento, pero además que es un crecimiento que podemos predecir. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, cuando llegan conmigo y me dicen, tengo un nódulo y ese nódulo es un cáncer, ¿hace cuánto tiempo lo tenía? No lo sé, seguramente fue hace mucho tiempo y fue creciendo de una célula a 2, a 3, a 4, a 5 y fue creciendo lentamente. ¿Cuánto tiempo me puedo esperar? Mientras no tengo ninguno de los síntomas que ya platicamos, podría esperar, me explico, mientras no tenga síntomas de compresión, no tenga dificultad para respirar, no tenga una parálisis cordal, no tenga crecimientos de ganglios, podemos ir esperando. Si empieza a tener cualquiera de estas cosas, entonces vale la pena acelerar el tratamiento. Gracias, doctor. Tanto Luna como Andrea Larios preguntan más o menos la misma cosa. Sí. Dice Luna, mi pregunta es si existe posibilidad de que COVID haya desencadenado en cáncer de tiroides o no existe relación. Y Andrea nos dice que en enero del 2020 presentó una bolita en el cuello. El diagnóstico era una bola de grasa, un ganglio inflamado. Comenzó la pandemia y no la quisieron atender. En septiembre del 20 estuvo en contacto con una persona que dio positivo a COVID. Empezó a presentar síntomas, se hizo la prueba, pero salió negativa. Su bolita creció y en noviembre, con sus gastos médicos mayores, se atendió y detectaron que tenía cáncer de tiroides. Siempre le quedó la duda de si tuvo COVID o no. Okay. Y además dice que me está presentando una bolita y si dio positivo COVID. Ok. La primera pregunta es si el cáncer de tiroides y el COVID están relacionados, es decir, si tengo cáncer de tiroides es más factible que me dé COVID. No, definitivamente no. Y se hicieron estudios para decir no hay un riesgo mayor de la población normal. Y viceversa, si tengo COVID, ¿me puede provocar cáncer de tiroides? No. ¿Puede ser que el COVID cause enfermedad tiroidea? Sí, pero típicamente es inflamación de la tiroides, se llama tiroiditis, pero esta tiroiditis no tiene que ver con el cáncer propiamente. Esa creo que es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo puedo saber si tuve COVID o no tuve COVID? Se hace una cosa que se llama análisis de anticuerpos, que es la prueba de sangre. Estos anticuerpos, puedo tener anticuerpos de progresión rápida, que se llaman IgM, que normalmente cuando estoy infectado estoy produciendo este tipo de anticuerpos, o anticuerpos viejos, que son los que crean defensas contra esta infección, que se llaman IgG. Eso es la única forma que tengo de saber si me infecté o no me infecté. Y si me dice, tengo una bolita que me dijeron que era grasa y después resultó que tiempo después me hicieron el estudio y resultó que no era una bolita de grasa, sino un cáncer de tiroides, pues yo creo que a lo mejor desde la primera vez era un cáncer de tiroides. Habría que haber visto si la primera vez le hicieron biopsias o le hicieron estudios, o solamente alguien dijo, no, pues parece una bolita de grasa, me explico, pero no se hizo un diagnóstico completo. Yo me imagino que desde un principio debe haber sido un tumor de tiroides, pero no significa que el COVID haya afectado más a la tiroides, o no significa que haya hecho que tuviera un cáncer de tiroides, o no significa que esto provocara que tuviera un cáncer de tiroides. Gracias, doctor. Esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Estupendo.
6 en punto. Sí, Exacto. muchas gracias, doctor. Y bueno, también, bueno, aquí hay una persona que está escribiendo, el doctor Jerónimo García Torres operó a mi hermana hace años y está perfecta. Es el mejor doctor. Muchas gracias. Y hay muchas opiniones que, igual como le comenté en un principio, están comentando que se les hizo muy clara la información y muy entendible. Muchísimas gracias, doctor, por su labor. Qué bueno, lo hago con todo gusto. Lo hago con todo Sí. gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y pues nos vemos mañana con la plática con el doctor Acuña, también sobre cáncer de tiroides. Gracias a todos. Buenas tardes. Las pláticas del doctor Acuña son muy buenas, no se las pierdan. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Bye. Gracias, buenas tardes. Nos Gracias vemos. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.